En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Estamos ahora en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números al tema que tiene como título el sacramento de la confirmación en la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1289 al 1292 con el tema Dos tradiciones, Oriente y Occidente. Número 1289 del Catecismo dice: muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso, en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma, o mirron, que significa crisma. En Occidente, el nombre de confirmación sugiere que este sacramento, al mismo tiempo, confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Es un número explicativo que nos hace el Catecismo, desde donde quiere el Catecismo trabajar en la unidad, no en las cosas que nos separan, sino aquella que nos unen. Dice el Catecismo: desde el principio hubo una especie de desdoblamiento en lo que era estrictamente el bautismo y la imposición de las manos o confirmación. Incluso, queridos amigos, San Cipriano llama a esta celebración sacramento doble. Al principio no sabemos desde cuándo exactamente, pero la Iglesia añadió un signo más a la imposición de las manos que hacían los obispos sobre aquella persona que iba a recibir la confirmación, y fue añadir la unción del óleo perfumado. A ese óleo perfumado le llamamos el crisma. Este óleo crisma es consagrado por el obispo el Jueves Santo en su catedral, o uno de los días alrededor del Jueves Santo, en lo que se llama la misa crismal. Ya hemos explicado esto en algunas catequesis. En esa misa, el obispo consagra los 3 óleos con los que se van a celebrar los sacramentos en todas las parroquias de su diócesis a lo largo de todo el año. Solo lo consagra el obispo los aceites que se usan: el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma. Estos 3 óleos, cada uno de los pastores de las parroquias, de los párrocos, tienen que ir a esta misa crismal a recoger los 3 óleos que se van a usar en los sacramentos en sus parroquias. No hay autorización de ningún sacerdote para hacer esto.
es solo el obispo. Con el crisma se está remarcando en el sacramento de la confirmación que Jesucristo tuvo desde el principio el nombre de Cristo, el ungido por Dios. Es muy hermoso esto. El que ha sido plenamente habitado por el Espíritu Santo. Lo dijo Juan Bautista. Aquel sobre el que se pose el Espíritu Santo, ese es el Mesías, el ungido, el Cristo. Pero también decimos que esta unción no es exclusiva para Jesucristo, sino que el que ha sido ungido ha querido que también nosotros seamos otros Cristos, otros ungidos. Cuando recibimos la confirmación, quedamos más unidos a Jesucristo, ungidos como Él. Él quiere extender su unción y es por ello que nosotros somos los cristianos, unidos a Él, ungidos como Él. Los cristianos, también podríamos decir los ungidos. Con ese mismo espíritu, Jesús fue ungido. Qué cosa tan hermosa es entonces la confirmación. Qué configuración de cada uno de nosotros con la persona de Jesucristo. Los cristianos son los ungidos. Esto, queridos amigos, se puede significar con la crismación, que es una unción con el óleo perfumado, con el crisma. Es el Espíritu Santo el que está como empapando, como si fuéramos una esponja y somos empapados del Espíritu Santo. Y son estos dos signos los que constituyen el sacramento de la confirmación: la imposición de las manos y la crismación. El obispo unge con su dedo, untado del crisma, y lo pone en la frente de aquel candidato que va a recibir, o catecúmeno, el que ha sido elegido para que reciba el sacramento, y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es una expresión muy hermosa que por medio de las manos de ese obispo le es comunicado a esa persona el don del Espíritu Santo, que es por las manos de ese obispo que toca la frente de esa persona, que nos quedamos conectados con la iglesia, que nos quedamos conectados con Jerusalén, que nos quedamos conectados con Pentecostés. Después nos dice el catecismo que hay una pequeña diferencia entre el sacramento de la confirmación en Oriente y el sacramento de la confirmación en Occidente. Y es digno, queridos amigos, de reseñar un poco y de exaltar esta belleza que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que no solamente habla de nuestra tradición en Occidente, sino que se acerca con ese gran respeto a traernos a nuestro conocimiento también las tradiciones de Oriente. ¿Qué significa esto? Significa que estamos estudiando un catecismo
que es para la Iglesia universal, que está pensado para todas las tradiciones cristianas católicas del mundo, no solamente para los que vivimos en esta parte del mundo que es Occidente. Nos dice el Catecismo que en Oriente se le llama al sacramento de la confirmación crismación, unción con el crisma, o mirron, que significa crisma. Se subraya en Oriente el aspecto de la crismación con el crisma. En Occidente nosotros le llamamos confirmación y sugiere que este sacramento al mismo tiempo lo que está haciendo es confirmando el bautismo. Por eso cuando hablábamos del bautismo dijimos en algún momento que el bautismo nos deja como abiertos. Esa primera crismación nos deja como abiertos para el sacramento de la confirmación. Por tanto, al confirmarnos, renovamos ese bautismo y robustecemos esa gracia bautismal. Pero crismación y confirmación son dos nombres distintos que significan lo mismo. Cada uno remarca un aspecto importante sin olvidar el otro, pero entendemos lo mismo. Es la misma tradición apostólica. Decía un sabio, una frase que puede hacer carrera en nuestra vida, queridos amigos. Decía este sabio, cuando el concepto está claro, es un error discutir por las palabras. Y eso lo podemos aplicar aquí, en el sacramento de la confirmación. Da igual llamarle crismación o llamarle confirmación a este sacramento. Porque se puede expresar la misma fe en ritos litúrgicos distintos, en Oriente o en Occidente, pero es lo mismo en este sacramento. El Espíritu Santo se ha expresado conforme a las tradiciones humanas, al desarrollo de la liturgia en cada lugar, y nos ha simbolizado lo mismo. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1290 que dice: en los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias agrandaron las diócesis. Ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. Por eso, en Occidente, se reserva al obispo el acto de conferir la plenitud del bautismo. Y por eso se establece la separación temporal de ambos sacramentos, el bautismo y la confirmación. En Oriente se ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el sacerdote en el momento del bautismo. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirron consagrado por el obispo. Un número muy interesante que nos da unos datos también incluso de cultura religiosa. Es la explicación histórica de cómo evolucionaron las cosas en las dos tradiciones, en Oriente y en Occidente. Como en la liturgia nuestra de Occidente se ha separado los dos sacramentos, el bautismo y la confirmación. Y nos dice por qué.
Dice, porque el número de bautizados crecía de una manera desproporcionada. Y ya los obispos no podían bautizar a todos esos niños. El número de parroquias rurales crecía de una manera desproporcionada en la evangelización y ya los obispos no daban abasto. Y por eso entonces los sacerdotes bautizaban y se esperaba el tiempo oportuno cuando el obispo llegara para confirmar. Todavía hasta el día de hoy se hace así. En las parroquias, los diáconos, los sacerdotes hacen el sacramento del bautismo y vamos preparando catequéticamente a todos esos niños y esos jóvenes hasta el momento en que van a hacer su confirmación, donde viene el obispo a la parroquia y los confirma. No el sacerdote, tampoco el diácono que les dio el bautismo, solo el obispo o un delegado suyo. Esto es muy importante, queridos amigos, tenerlo presente para ver nuevamente cómo nosotros en Occidente hemos hecho de este sacramento una posibilidad de catequesis profunda con los niños y con los adolescentes para entender el don del Espíritu Santo que reciben en el sacramento de la confirmación. La evangelización va creciendo y por eso es necesario y por eso incluso ya no es posible que el obispo esté en todos los lugares. Ahora, en Oriente, los niños que son bautizados o quien sea bautizado, inmediatamente es confirmado. Lo va a confirmar el sacerdote que lo bautiza. Pero hay un dato muy interesante que nos regala este número del catecismo, y es que aquello con lo que lo va a hacer solo puede ser consagrado por el obispo. ¿Eh? Ese mirrón, ese crisma, aunque sea el sacerdote el que lo va a confirmar, viene ya ese óleo bendecido por el obispo. Hay una conexión en ese crisma en la Iglesia de Oriente para que sean los sacerdotes los que den el sacramento de la confirmación a esos candidatos. De cualquier forma, las dos son legítimas y las dos son aceptadas por la Iglesia Católica, tanto en Oriente como en Occidente. Dicho esto, queridos amigos, el Catecismo nos presenta el número 1291 que dice: una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo, realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal. Es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el Santo Crisma, la que daba al sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones profética, sacerdotal y real de Cristo. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción posbautismal, la de la confirmación. Es otro número instructivo que nos da el catecismo. Históricamente hubo una cosa que ayudó a separar el bautismo y la confirmación, y es que se hacía una doble crismación.
De tal manera que la primera unción quedó ligada al bautismo y la segunda unción quedó ligada a la confirmación. Pero aquí necesitamos hacer una pequeña aclaración, queridos amigos, y nos podemos preguntar, ¿el Espíritu Santo cuándo se recibe? ¿En la primera unción que se hace en el bautismo o en la crismación que se hace en la confirmación? Es una pregunta de estas típicas que hacen por ahí los protestantes. Y ante esto, nosotros tenemos que entender que cuando uno recibe el Espíritu Santo en la confirmación, es porque ya lo había recibido en el bautismo. Que no podemos entender estas cosas con una mentalidad como mágica, ¿no? Que se recibe el Espíritu Santo porque se hace un rito y en ese momento se hace presente. No, no es así. El Espíritu Santo está actuando desde siempre. Y al Espíritu Santo no le tenemos metido en una cajita y lo saco cuando quiero. Tenemos que distinguir entre nuestra fe en el don sobrenatural de Dios y las mentalidades mágicas que muchas veces pretendemos tener. Cuando nosotros decimos, ven Señor, ya está con nosotros, pero volvemos a pedir que venga. Estamos hablando de un crecimiento paulatino, una pedagogía en el crecimiento de Dios en cada uno de nosotros. Dios es tan grande que nosotros siempre lo recibimos insuficientemente y por eso lo pedimos una y otra vez. Esto es muy, muy claro, porque aunque hayamos recibido el Espíritu Santo, no significa que no lo tengamos que seguir pidiendo. Estamos creciendo. Esas concepciones como mágicas, pretender tener a Dios a nuestro servicio, y si Dios no responde a lo que le pido, pues ya no me sirve. Dios no puede estar sujeto a nosotros. Los signos, claro que son muy importantes, y entendemos que Dios se manifiesta a través de los signos, pero al final los signos no pueden encerrar a Dios. Siempre está ahí actuando. Dicho esto, el catecismo da un paso más en el número 1292 que dice, la práctica de las iglesias de Oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana. La de la iglesia latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su iglesia, de su catolicidad y de su apostolicidad. Y por ello, el vínculo con los orígenes apostólicos de la Iglesia de Cristo. Es un número precioso que nos va a dar una luz. Estas dos formas en las que ha evolucionado la celebración del sacramento de la confirmación en Oriente y en Occidente, las dos son compatibles y las dos son correctas. El católico de rito occidental, nosotros, que por alguna razón no pudiera celebrar el sacramento en el rito occidental, lo podría celebrar en el rito oriental y es perfectamente válido. En situaciones que no haya una urgencia, digámoslo así, pues el sacerdote que va a celebrar el rito necesitaría un permiso del obispo. Pero en una situación extraordinaria es perfectamente válido.
Cada uno de esos ritos destaca una cosa más que la otra, pero son perfectamente complementarios. En la Iglesia de Occidente, la nuestra, al ser el obispo el que celebra la confirmación, lo que está destacando ahí es la apostolicidad de la Iglesia. Ese obispo que va a celebrar el sacramento de la confirmación es uno de los 12 apóstoles. Él es el representante de los apóstoles ahí en ese sacramento. Y este sacramento de la confirmación une al confirmando al misterio de la Iglesia. Es algo muy precioso. Son las manos del obispo, el techo bajo el que uno se cobija como cristiano católico. Son las manos del obispo el techo donde la Iglesia es nuestra madre en esa casa. Es más, el obispo lleva un anillo en su mano, significando su desposorio con la Iglesia. Y el signo de la imposición de las manos en el sacramento de la confirmación es un signo de pertenencia a la Iglesia, donde Él es el que está desposado con ella. Esto es muy hermoso porque estamos remarcando que un cristiano realmente no es nadie fuera de la comunión de la Iglesia. Fíjense, queridos amigos, lo primero que hicieron los discípulos de Maús, después de haber estado caminando en el error, ¿sí? El número 6 es símbolo de error. Ellos iban caminando ¿eh? hacia Maús en sentido erróneo. Por eso habla de 6 estadios. Cuando se encontraron con Jesucristo, cuando le reconocieron, ellos se volvieron corriendo a Jerusalén. ¿A qué? A unirse de nuevo a la comunidad de la cual se habían separado porque se desanimaron. Esto es un dato exquisito que nos regala el texto de Maús. Si es que estos hombres se desanimaron, por eso iban llorando por el camino, por eso se iban quejando, por eso le dicen al mismo Jesús, ¿acaso tú no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? Aquel nos dijo que, y esta es la hora que no pasó nada. Desanimados, desconsolados, tristes, quizás de poca fe, así como todos los que se van a buscar agua en otro lugar. Se meten a esas iglesias protestantes para que les digan lo que quieren escuchar, para que les digan lo que pueden hacer y lo que quieran hacer. Y si eso es lo que tú quieres, entonces hazlo. Desanimados de Jesús. Supuestamente se van a buscar a Jesús, pero no lo encuentran. Se encuentran a ellos mismos. Cuando en las iglesias les dicen que hagan lo que quieran, sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de rito, nada. Tú aquí ve por la libre, ¿no? Ve por la libre. Dios te ama, Jesús te ama, tú ve por la libre. Los discípulos de Maús quisieron y se separaron. Y cuando se encontraron con Jesús, lo único que pudieron hacer es regresar a la comunidad de los apóstoles en Jerusalén, de donde se habían salido. Este signo de la imposición de las manos
Lo que nos está diciendo es que somos iglesia y sin comunión con el obispo no somos verdaderamente cristianos. Si esto no fuera así, esta significación de comunión con el obispo quedaría únicamente significando en el sacramento del orden sacerdotal, como si únicamente fuera el sacerdote el que tiene esa comunión con el obispo, pero no es así. Es el confirmado. También ese sacerdote algún día también fue confirmado por un obispo. Sin embargo, queridos amigos, en la Iglesia de Oriente, lo que se remarca es la unidad de toda la iniciación cristiana, la unidad que existe estrechamente entre el bautismo y la confirmación que se da en el mismo momento, se celebran a la vez. Esto es lo que ellos quieren remarcar y cuidar. No estamos hablando de dos cosas distintas, sino que toda forma parte de una unidad. También la tradición en Oriente ha remarcado el crecimiento en unión entre todos los misterios. Y ellos dejan todo en la parte de que Dios obra, que nosotros realmente no es mucho lo que podamos hacer. Para nosotros los católicos, ¿no? Para nosotros es mucho lo que podemos hacer y por eso necesitamos una catequesis profunda de preparación para recibir este sacramento de la confirmación. Pero al fin de cuentas, estas dos tradiciones forman parte de la riqueza de lo que es la Iglesia Católica y por eso nos quedamos con todo, con el rito de Oriente y con el rito de Occidente, sin quitarle nada a ninguno. También en nosotros, en la primera comunión, la confirmación, se remarca todo eso de la iniciación cristiana. Bautismo, comunión, confirmación. Forma parte todo de una unidad de crecimiento, aunque pasen diferentes años entre uno y el otro. En Oriente va todo junto. En Occidente hay una separación de tiempo mientras se da la catequesis. Lo lógico para nosotros es que esta catequesis no se pare nunca. Lo lógico es que el compromiso de los padrinos en el momento del bautismo y de los papás ha sido que ese niño no se le pare su formación catequética a la medida de su edad. Recibe el bautismo, a la medida de su edad recibe la comunión y a la medida de su edad recibe la confirmación. Esta unidad, aunque esté separada por unos años, es la misma unidad que tienen en Oriente, que lo reciben al mismo tiempo del bautismo. Tres sacramentos que componen el rito de iniciación cristiana. Algo muy precioso para nuestra fe. Para nosotros cuidarla, para nosotros ser orgullosos de esto que celebramos, para nosotros saber que tenemos la oportunidad de crecer en una profunda catequesis, para irnos incorporando de una manera mucho mejor a Jesucristo, porque lo vamos conociendo a través de lo que nuestros catequistas nos enseñan y lo vamos conociendo a través del testimonio que las personas de Dios nos dan y lo vamos conociendo para que en nuestra vida esos jovencitos vayan tomando las decisiones profundas de seguir a Jesucristo, uniéndose mucho más a Él en el sacramento de la confirmación.